cómo se organiza un día como responsable de emprendimiento e innovación. Gente que de verdad invierta en startups, no hay tantas. Gente que invierta en fondos, menos, evidentemente, y gente que compre aún menos. O sea, a día de hoy estamos ante un reto colosal, que es la transición energética. O sea, hay quien dice, evidentemente, que es el reto más grande que jamás se ha enfrentado el hombre, evidentemente. ¿Está condenada esa startup a ser absorbida por la corporación? Y si aunamos lo mejor de la gran empresa con lo mejor de este. Como no había un modelo, nos lo inventamos. Claro, en el caso del corporate venturing, entiendo que no es tanto como, bueno, yo meto aquí y a ver qué pasa, porque entiendo, si tengo una estrategia, unos retos de innovación que cumplir, claro, tengo que obtener algo, ¿no? Un resultado. No puede ser que la empresa vaya mal. Porque si no haces tú, lo van a hacer otros, básicamente. Y es un tema de supervivencia. O sea, una scale-up o un unicornio es un amigo formidable. O sea, si viene un unicornio a por tu empresa, tienes que preocuparte, al menos protegerte. La puede petar, pero también puede petar. Y aquí se te va lo que has metido. Hablando de innovación, Arratsaldeon, Emilio Martínez, gracias por venir a otro episodio del podcast de Entre Líneas. Un placer. Y bueno, Emilio, responsable de emprendimiento e innovación abierta en Enagás. Empezamos por ahí. ¿Qué hace una persona o de qué se encarga una persona responsable de emprendimiento y de innovación abierta en Enagás? Mil gracias por estar aquí, por la invitación. Antes de nada, yo creo que esto parte de la premisa que yo creo que ha venido para quedarse, el que todas las grandes empresas, organizaciones en general, también me sirve al sector público, están muy bien preparadas para hacer lo que siempre hemos hecho, para ejecutar nuestro modo de negocio. Somos muy buenos haciendo eso, lo hemos hecho durante décadas, estamos muy bien organizados, pero cuando estamos hablando de explorar nuevas tecnologías, explorar nuevos mercados, explorar nuevos negocios, la forma de actuar de esos bichos raros, que esos emprendedores, la forma de trabajar de las startups es un poco la que se ha demostrado como más adecuada para llegar a resultados rápidos, aunque sean fracasos. ¿Qué pasa? Que las grandes empresas, históricamente, y aún más las industriales, como la cual yo represento, de la cual yo creo que vamos a hablar, evidentemente no fracasan nunca. Una empresa no fracasa porque está preparada para no fracasar. Y si fracasa, todo es cuestión de tiempo y dinero hasta que deja de fracasar. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de nuevos proyectos, nuevos negocios, nuevos mercados, el fracaso, si es rápido y barato, productivo, es bueno, básicamente. Entonces aquí, gente como yo, hemos venido a las organizaciones para usar herramientas propias de emprendedores con el objetivo de explorar de una forma rápida tecnología, mercados y negocios, y en el caso que funcionen, se incorporen rápidamente a la parte de ejecución de la compañía, y en el caso que no funcionen, pues de una forma rápida, económica y barata, hayamos visto que no funciona, que en el fondo es un acierto, sin duda. Claro, y ahí cómo se llega desde una empresa con una trayectoria más que validada, con procesos sobrevalidados, en las que ya tienes un error muy calculado, o sea, de algo tan robusto, ¿en qué momento se despierta alguien y dice, venga, no, vamos a ser ágiles y vamos a lo que acabas de decir, ¿no? A fallar rápido, pero a fallar barato? O sea, ¿cómo es esa transición a generar este departamento? Como todo, hay una parte interna y una parte externa. Al final, la innovación, las empresas son personas, y hay personas que evidentemente tienen este conocimiento mucho más interiorizado. En nuestro caso, tuvimos un consejero delegado que fue emprendedor antes que directivo, y que él había vivido esto en primera persona. O sea, él tenía muy claro lo que yo estoy contando, es decir, yo cuando monté un proyecto de emprendimiento propio, tenía muy claro que para explorar éramos súper ágiles. Entonces, estás jugando tu supervivencia, por lo cual es eficiencia pura. Cuando estamos hablando de un proyecto grande, regulado, evidentemente la gran corporación es mucho más eficiente. Tiene esa visión. Y luego un momento de la realidad externa. Lo que es apoyo a emprendedores ha existido siempre. Lo que no había era la sensación de industria, metodología, que sobre todo de los años 2000 a 2010 explota, con las metodologías Lean Startup, movimiento evidente emprendedor, el Business Model Canvas, ya empieza a haber una conciencia de que hay una industria alrededor de la creación de empresas, y al igual que la hay, las corporaciones empiezan a adaptarse a esto. Y luego hay una realidad que es innegable, y que cualquiera que vea los datos, las grandes empresas cada día duran menos. La esperanza de vida de grandes empresas cada día es menor. ¿Por qué pasa eso? Porque las pequeñas empresas, las empresas jóvenes, las startups, cada día se hacen rápidas más grandes. Entonces, creo que hay un dato que podría confirmarlo, que dice que la edad media de las compañías de Standard & Poor's de Estados Unidos era 50 años en los años 50, ahora en 2020 o 2024 son 20 años.
¿Por qué pasa eso? Porque las pequeñas se hacen grandes. ¿Y eso por qué pasa? Porque las pequeñas están mejor preparadas para explorar. De repente el modelo de negocio robusto y tradicional que te dura 50 años, cada vez te dura menos. ¿Por qué? Porque las nuevas empresas que no tienen ningún mercado que defender, las nuevas startups que no tienen ninguna reputación, que no tienen tampoco un histórico y que tienen gente muy bien preparada para explorar rápidamente, son buenísimas para llegar a resultados rápidos. Las famosas scale-ups, los unicornios, esas compañías que no cotizan y que tienen un valor por encima de 2.000 millones de dólares. Los inversores de estas compañías son básicamente inversores que les piden, como se decía en la antigua jerga, puerta grande de enfermería. O sea, el inversor que invierte en un futuro unicornio es, yo te doy 100 millones de euros, 200 millones de euros para que disrumpas un mercado, una tecnología o un negocio. Y yo quiero, o sea, tener un por 10. O sea, yo te doy este dinero para que disrumpas el mercado. Y o me das un por 10 o no me das nada. Mi compañía Nagas, o cualquier gran compañía cotizada, nos piden a nuestros inversores un 8%. Entonces, ¿cómo compito cuando tengo una compañía muy bien financiada, muy bien preparada para innovar y que encima tiene en la caja 300 millones de euros para disrumpir el mercado? El famoso dilema de los innovadores, ¿no? O sea, ¿cómo dejo de hacer lo que estoy haciendo para seguir avanzando, ¿no? Al final... De acuerdo, y muy de acuerdo, Alex. Y aquí viene un poco el por qué existimos nosotros. Y aquí viene también el famoso paper de Harvard de la empresa ambidiestra, en el cual tú tienes que ser excelente en el corto plazo, excelente en la ejecución, excelente en lo que has hecho siempre, pero excelente en la exploración. Porque si no haces tú, lo van a hacer otros, básicamente. Y es que es un tema de supervivencia. O sea, una scale-up o un unicornio es un amigo formidable. O sea, si viene un unicornio a por tu empresa, tienes que preocuparte, al menos protegerte. Es verdad que el sector energético hay mucha barrera de entrada, hablamos de un tema industrial, de una regulación que tiene ciertas barreras, evidentemente, pero ¿qué le ha pasado al sector de la banca? ¿Qué le ha pasado al sector de la automoción? ¿Qué le ha pasado al sector de los medios de comunicación? ¿Al sector de las agencias de viajes? Pero ahí sí que tienes diferencia, ¿no? O sea, como bien has dicho, el sector de la banca, al final la infraestructura entiendo que no es tanto, que puedes partir más de una infraestructura digital. La automoción, pues tienes a Tesla, pero porque Elon Musk está zumbado y tiene mucho dinero y es un genio. Pero, sin embargo, como dices, el sector energético, totalmente de acuerdo, con cómo las startups van casi perdidos al río, se la juegan, todo a uno, si sale bien, desbanco. Pero eso es, creo, más factible cuando estás compitiendo igual con medios digitales que no te requieren inversiones a largo plazo. Pero en vuestro caso, ¿cómo aplica ese riesgo, ese miedo que tenéis a startups? Porque entiendo que para entrar a compartir con Enagás, esto no es 3 amigos en el garaje de la tía Helen, sino que tienes que meterte ya en comprar material costoso, infraestructura, que no os pillará por sorpresa, lo tendréis detectado los posibles competidores. Esto de fracasar barato en un sector tan robusto y tan, ¿no? Con tantas directrices como un poco granítico, ¿no? Al final es como tan poco maleable en el último término, es como también es un reto en sí mismo, ¿no? O sea, aprender a fracasar rápido en este sector no tiene que ser fácil tampoco. Y aquí entramos no solamente en la parte, cogiendo el guante de vuestras preguntas, no hablamos solamente de explorar nuevos negocios, también exploramos tecnología de forma rápida y barata. O sea, a día de hoy estamos ante un reto colosal, que es la transición energética. O sea, hay quien dice, evidentemente, que es el reto más grande que jamás se ha enfrentado el hombre, evidentemente. Lo que sí que es verdad es que ser neutros en carbono, ese reto que nos hemos dado como sociedad en 2050, requiere de una tecnología que a día de hoy no existe. Se estima que en torno a un 50-70% de la tecnología necesaria para ser neutros en carbono en 2050 aún está en los parques científicos, en los centros tecnológicos, en las universidades, desarrollada por científicos. O sea, la labor del científico es desarrollar tecnología. La labor de la corporación es vender la tecnología. ¿Dónde está el innovador corporativo, como puedo ser yo, la gente homóloga mía de otras empresas? Estamos en medio, evidentemente. Muchas veces lo que se está pidiendo ahora para que ese científico emprendedor tenga éxito es que el científico, que es experto en membranas, en compresores, en sensores, de repente sea experto en modelos de negocio, en flujo de caja o en liderazgo. Cuando es absurdo. Entonces ahí estamos nosotros. A mí me gusta mucho, y también tengo un gorro académico que de vez en cuando pongo en funcionamiento aquí cerca, en la Universidad de Deusto, en la Escuela de Negocios. O sea, para mí una definición muy bonita de I+D y de innovaciones. La I+D es convertir el gasto en conocimiento. Y la innovación es convertir el conocimiento en ingreso. O sea, la idea de innovación es ir ingresos, básicamente. Entonces, somos los que estamos en medios. Entonces, de cara a poder probar esa tecnología, y aquí cojo tu pregunta, es si una membrana hay que probarla, yo quiero que el científico sea especialista en la membrana.
pero en este campo nos necesitan a los innovadores corporativos porque tenemos la, entre comillas, ventaja injusta que se usa en la jerga de la infraestructura para probarla. Y tengo que probarla de una forma rápida y barata. Esto no es I+D, esto es, oye, esa tecnología voy a probarla, voy a escalarla. Entonces, la forma de actuar de los emprendedores aquí es la que te garantiza resultados rápidos y baratos a la hora de saber si la tecnología funciona o no funciona. Y aquí sí que la colaboración, corporación, startup es fundamental. Tú puedes crear un Cabify, sea una corporación, o tú puedes crear un Wallapop, una corporación, o tú puedes crear un Airbnb, una corporación. Es más, es incluso natural que surja no de una corporación, pero en cambio tú, una compañía de tecnología energética, necesitas sí o sí a un Iberdrola, a un Naturgy, a un Petronor, a un Enagas. Aquí esta colaboración startup-corporación es más importante que nunca. E incluso, y voy más allá, es tan grande el reto que tenemos y estamos todos tan alineados que creo que en nuestro sector, y aquí hablo de energía, poquito industria, se coopera más que nunca entre competidores. Yo te voy a pinchar un poco. Has dicho ventaja competitiva, o sea, ventaja diferencial, injusta, eso es, perdón, y colaboración de corporaciones contra startups. Tú haces aquí un poco de, no sé si la palabra es ojeador, pero bueno, detectas un poco esas necesidades y buscas la startup que mejor pueda suplirlo. ¿Está condenada esa startup a ser absorbida por la corporación? Y te explico por qué esa reflexión, ¿eh? Porque si yo como corporación tengo un dilema o una necesidad que veo que mis competidores también la tienen y veo que una startup da solución, a mí lo que me interesa no es que sea mi proveedor, sino me interesa que absorberle, que sea parte de mi organización para tener esa ventaja respecto a mis competidores. Hemos venido a mojarnos, a mi opinión. Evidentemente, todo depende. Y aquí es una expresión muy gallega. Depende de la startup, depende de la tecnología, depende de la ventaja que suponga. Tal en nuestro caso. O sea, nosotros, evidentemente, queremos tener tecnología, pero nosotros somos operadores de redes gasistas. Nosotros no somos gestores de startups. O podemos hacerlo, de hecho, un programa de emprendimiento, lo podemos hablar, pero en el fondo no. Estamos especializados en ejecución de modelos de negocio, no en explorarlos. Para eso tenemos mecanismos para hacerlo. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo intente hacer una cosa que una startup va a hacer mucho mejor? Eso como concepto. O sea, cuando tú me haces la pregunta, oye, ¿y si resulta que esta compañía tiene una tecnología que es brutal? ¿Qué diferencia hay entre que la compra, que tenga yo un 15 o un 20%, y la permita vivir de forma independiente? Porque va a ser mucho más rápido y mucho más ágil. Yo me garantizo que la tengo yo, puedo bloquear con una serie de pactos de socios que vaya a otros competidores y encima tengo un porcentaje de control y tengo una ventaja competitiva que me puede dar el que tenga un precio especial o bloquear a otros competidores en mi zona. O sea, realmente comprar la startup solamente entiendo que se da cuando es una cosa muy estratégica y que en general cuando es de tecnología no tiene por qué. Otro tema es que es un nuevo modo de negocio. O sea, imaginemos que para explorar un negocio adyacente invierto en una startup y de repente, oye, tiene mucho sentido, esta exploración en modo de negocio ha funcionado, la absorbo para cumplir en una línea. Pero si es tecnológica, realmente con un porcentaje ya te lo garantizas. Pero depende mucho de los casos. En todo caso, creo yo que las grandes corporaciones, que muchas veces se nos quejan los emprendedores, en España compramos poco. De hecho, los famosos exits que tienen muchos inversores en startups, en España se da poco porque hay pocas corporaciones que compren en media. Yo creo que por la cultura es un sector, yo creo que todavía es joven. O sea, yo entré en Enagas con este rol y con esta actividad en 2015. Éramos todavía, empezando tarde, dentro de lo que es el mundo de las corporaciones, todavía había muchas empresas que no trabajan con emprendedores. Y de hecho, ahora ya sí que es muy difícil, 2024, que veas alguna cotizada que no tenga un homólogo nuestro en alguna corporación. Pero luego gente que invierta en startups no hay tantas. Gente que trabaja con startups, gente que tiene sus programas de aceleración, incubación, pilotos, compra innovadora, hay muchas. Gente que de verdad invierta en startups, no hay tantas. Gente que invierta en fondos, menos, evidentemente, y gente que compre aún menos. Yo creo que tiene que ver con dos motivos. Primero, un tema de madurez del ecosistema, todavía es una industria joven, y evidentemente pues, cuando dentro de 20 años seguramente ya estamos completamente... Casos de éxito, ¿no? Esto sigue, el ecosistema sigue madurando, surjan casos de éxito, ya se mire con otros ojos el apostar por empresas, incluso por comprar empresas pensando en me interesa el equipo, que el equipo incorporarlo a la corporación, bueno, diferentes casuísticas que se pueden dar, ¿no? Entiendo que cuando eso vaya madurando, pues igual se puede ir dando esta... O sea, hay un tema de juventud del ecosistema que y yo creo que es verdad que históricamente pues, nuestro M&A
tradicional a mirar operaciones corporativas fuera de nuestras fronteras, más que como una herramienta de comprar startups. Pero esto también tiene que ver con la poca madurez, yo creo, del ecosistema. Yo soy optimista en ese sentido. También lo que hay que tener en cuenta, cuando tú acabas comprando una compañía, hay un tema de estrategia clara. Realmente, si es un tema puramente tecnológico, no tiene por qué comprarla, porque tienes otros mecanismos para poder tener todas las ventajas sin ninguna de las mismas. Si es un tema de negocio, sí que tiene sentido que se exploren nuevos negocios a través de compra de compañías. ¿Y esto cómo lo utilizas en tu día a día? Me refiero, esta función, ¿cómo se hace? ¿Qué indicadores tienes? O sea, ¿cómo se organiza un día como responsable de emprendimiento e innovación? Esta pregunta me la hace mucho cuando incorporamos equipo y me preguntan ¿qué voy a hacer? Unas cosas buenas o malas de mi trabajo, según se entienda, que todos los días son distintos. Yo creo que tengo el trabajo más bonito o más, ¿cómo decir?, rewarding, que se dice en inglés, de toda mi empresa, pero al final me dedico a buscar soluciones de emprendedores y emprendedoras que, en cierto modo, intento hacerles realidad sus proyectos, sus sueños, básicamente, internos o externos. Entonces, ¿cómo es un día a día normal, básicamente? ¿Cuál es mi misión en la compañía y cómo la ejecuto? O sea, en Agas tiene una serie de retos de innovación que responden principalmente muchas a necesidades de negocio tecnológicas o necesidades de negocio en cuanto a exploración de mercado, o sea, serie de retos de innovación que son un poco mi campo de juego. Me ha gustado un poco la palabra, el scouting, el ojeador, por buscar términos castellanos. Entonces yo, en base a esos retos, esas áreas de interés, yo ojeo o busco compañías que respondan a los mismos. Y compañías que sean startups. O sea, yo evidentemente no soy un área que busca proveedores, que ya hay un área que es compras, procurement, que lo tienen muy bien. Busco startups que dan solución a estos retos y en los cuales yo les puedo ayudar con alguna de mis herramientas, y tengo que usar vocablos anglosajones, porque herramientas de corporate venture, que es como se llama que son herramientas en las cuales nosotros de una corporación, digamos, las apoyamos sabiendo que hay mucho riesgo en esta operación y que es muy probable que vayan mal estas operaciones de pilotos, de compra innovadora, de inversión, de intraemprendimiento, de venture building, y que si va bien, unas pocas que van bien compensan todas las que van mal. O sea, tenemos, mejor dicho, un presupuesto para tratar con startups, que lo hago gastando en inversiones en startups, en pilotos con startups, invertir en fondos de inversión, que son operaciones de mucho riesgo, para explorar tecnología, mercados y negocios que respondan a nuestros retos. ¿Y esta captación cómo la haces? ¿Se hace una especie de llamamiento? ¿Tenéis una fecha en la que se lanzan retos anuales identificados en Agas? ¿Cómo se hace? Como todo, hemos ido evolucionando. Al principio de los tiempos del programa de emprendimiento en Agas, que nos lo he contado en 2015, y esto fue lo más singular de lo que hicimos nosotros, hicimos una open call interna a empleados. O sea, nosotros, movidos por la visión que teníamos aquel entonces, de exploración y ejecución, que os he contado antes, queríamos explorar nuevos negocios, nuevos mercados, nuevas tecnologías, y queríamos basarnos en quien más sabe nuestro negocio. Y una cosa que parece una obviedad, o sea, quien más sabe tu negocio, ¿quién es? Tus empleados. ¿Por qué le preguntas me lo invento, McKinsey o Boston Consulting Group en qué invertir o en qué innovar si quien más sabe son tus empleados? ¿Qué demostramos o qué queremos demostrar? Que tú, si a los empleados de una corporación rigurosa, potente, comprometida, con gente experta como Agas, le da los incentivos para que innoven, la gente innova, básicamente. O sea, gracias a Dios, las grandes empresas en España tenemos en media buen talento. Entonces lanzamos un programa de emprendimiento corporativo, por el cual buscamos ideas de empleados que puedan convertirse en nuevos negocios, básicamente. Un programa de intraemprendimiento, que no existía en aquel entonces este programa, entre comillas, lo creamos un poco a medida de lo que entendimos. Esto en cuanto a la generación de ideas y de fomento de intraemprendimientos. Ahí los KPIs nuestros eran muy de cambio cultural y ejercicio de nuevos negocios. Luego también hemos ido cambiando nuestras actividades y nuestros KPIs han ido alterándose. En aquel entonces había un objetivo muy grande de generación de nuevos negocios basados en ideas de empleados, de agitar la compañía, de cambiar la cultura de la compañía, de una cultura de la compañía muy orientada a la ejecución, a la seguridad. Nosotros manejamos un combustible explosivo, que es el gas natural, una fuente de energía, que evidentemente eso hace que tengamos una cultura de la seguridad muy importante y es muy relevante, hay que seguir manteniéndola, pero aparte de eso tenemos que añadirle nuevas capas, como la capa de innovación y emprendimiento. Entonces lanzamos este programa de intraemprendimiento. Entonces, por hacerlo cortito y por responder, hemos ido adaptando nuestros KPIs
a la necesidad de cada momento. Al principio era un objetivo muy cultural, muy de agitar la compañía, muy de preguntar a los empleados en qué innovar y hacerles partícipes de nuestro futuro, que yo creo que se ha demostrado un éxito, y aquí ya valga la píldora publicitaria. O sea, nosotros año tras año hay unos premios, los Corporate Startup Star Awards, que son como los Oscars del emprendimiento corporativo, nos dan el premio de intraemprendimiento mundial, porque nadie se ha atrevido a hacer esto. Nadie se ha atrevido de verdad a crear un programa de intraemprendimiento, el cual cogía de empleados y lo convierto en nuevos negocios. Entonces, con este modelo hemos creado 8 compañías. El empleado, si tiene sentido el negocio, deja su puesto en Agas y se convierte en accionista y CEO de la nueva empresa. Vale, cuéntanos una. Habéis hecho 8, cuéntanos una de ellas. Mira, por ejemplo, os voy a contar 2 y que encima están ahora mismo en un momento muy bonito y que se crearon en 2015. O sea, fruto de la primera convocatoria, y que esto también venía con lo de o sea, cómo hacemos open calls, entre muchas otras cosas, me he ido... También yo te estoy liando, porque hacemos preguntas y una pregunta lleva a otra. Esto venía de qué herramientas tenemos, hacemos una open call, en este caso para ideas de empleados. ¿Vale? Ideas de empleados en los que cogimos las ideas y si tenían sentido, le damos todo el apoyo para convertir un negocio. Casos de éxito, por ejemplo, la primera convocatoria en 2015 se crean 3 empresas, en 2016, con empleados. O sea, compañía que empleados... Pues las 3 empresas de 2024 siguen todas vivas, lo cual es muy bonito. De esas 3, 2 compañías se han internalizado, o sea, hemos creado una empresa con unos empleados para explorar un modo de negocio, en el caso de Scale Gas, una compañía que lo que hace básicamente son cosas muy técnicas que a vuestros oyentes quizás les aburran, pero bueno, hace infraestructura de pequeña escala de gas natural y gases renovables, pero en pequeña escala, lo mismo que hacen Agas en gran escala, lo mismo que hacemos nosotros de transportar gas natural en gasoducto. Esto pues hacen pequeñas gasineras, hidrogeneras, terminales de bunkering de GNL. Esta compañía la creamos para explorar este mercado. Una vez que se ha demostrado cierto, en Agas M&A ha comprado ese porcentaje a los empleados y se ha integrado en el negocio. Otra compañía, E4Efficiency, es una compañía que también surge de este primer programa, de esta primera convocatoria de intraemprendimiento. También es muy técnico, pero bueno, para las plantas de GNL, o sea, el gas natural, que yo creo que hasta la invasión de Rusia, no todo el mundo lo sabía, el gas natural puede venir a nuestras fronteras en gasoducto o en barco. Pues si viene en barco, básicamente viene en forma licuada, gas natural licuado, y hay un proceso de gasificación, que básicamente el gas natural licuado viene a menos 160 grados, se calienta, claro, cuando está a menos 160 grados, cualquier fuente de calor la calienta, que básicamente el agua de mar, y se gasifica. Pues en ese proceso hay un frío residual que esta compañía, E4Efficiency, lo captura y se lo ofrece a demandantes de frío. Claro, pero aquí la historia cómo es, porque me refiero, lo que estás contando es un caso de éxito muy interesante, pero estoy un poco empatizando casi con la persona que está haciendo su día a día y que de repente a alguien le toca el hombro y dice, oye, que si se te ocurre una idea que puede ayudar a la empresa, la apuntas en este papel. La entrega, de repente mañana apareces tú y dices, macho, vamos a fundar una empresa y vas a ser fundador. Esto que lo has contado así muy rápidamente, eso han pasado varios años, hay un proceso, ha habido una convocatoria, ha presentado la idea, ha venido, la han contado unos directores, se ha aprobado, se va a la final, la han contado el comité de dirección de la compañía, se le aprueba la idea, luego las incubamos, le damos todo el apoyo para convertir la idea en un negocio. Y el perfil de la persona sí que es ese intraemprendedor, ¿no? Que dice, no me atrevo a dejar mi trabajo y aventurarme igual en un salto al vacío en el mercado, en el mundo frío, pero, hostia, dentro de esta realidad que ya conozco y con un apoyo, sí me atrevo a hacer ese 50-50. Igual no voy a invertir todo el capital que tengo en esa apuesta de aprendizaje, pero sí voy a invertir todo el tiempo que tengo en esto que creo que puede salir bien. Aquí intentamos conjugar, nosotros tenemos muy claro, no queremos project managers. Y aquí hay una fábula, la famosa fábula del zorro y la liebre, y decíamos, al final, la liebre siempre es más rápida que el zorro, porque la liebre corre por su vida, mientras que el zorro corre por su cena. Entonces queríamos emprendedores, no queríamos project managers, queríamos intraemprendedores, gente que de verdad tenga, que se desayune, se meriende y se cena con su proyecto, y que además tenga el hambre del emprendedor. O sea, aquí tenemos muy claro que las grandes empresas, a la hora de competir e innovar, tienen muchas ventajas, casi todas. Y aquí estamos los emprendedores, en la Torre Bat. Tienen muchas ventajas. Acceso a clientes, a mercados, conocimiento, know-how, personal, reputación, tienen todo para innovar. Pero el hecho es, como os contaba hace un ratito, que las pequeñas empresas cada día compiten mejor. ¿Por qué? Porque tienen ventajas respecto a la gran empresa. Dinamismo, flexibilidad, agilidad y ese hambre de emprendedor.
Ese tío o tía que está focalizado en su proyecto se desayuna, se merienda, se cena y hace todo posible para que viva ese proyecto, porque corre por su vida. Entonces, esta fue la fórmula que creamos para aunar lo mejor de los dos mundos. Coño, y si aunamos, perdón el taco, y si aunamos lo mejor de la gran empresa con lo mejor de este. Como no había un modelo, nos lo inventamos, y fue un modelo que básicamente es nuestro modelo de emprendimiento. El empleado dejaba su puesto de trabajo en Agas, después de que ha pasado todo este proceso y veíamos que tenía sentido, se convertía en accionista y CEO de la nueva empresa y entraba en un programa, básicamente, de aceleración con nuestro apoyo, que ellos cumplían. La nueva empresa que se crea es una empresa del grupo Nagas, básicamente, pero que ellos cumplen políticas, no procedimientos. Evidentemente, las políticas de Nagas están adecuadas para una compañía como Nagas, que evidentemente pues, nuestros procesos son para que no falle nunca el proveedor. Eso está muy bien. Si voy a tirar un tubo desde la península Baleares, necesito que ese tubo no falle nunca. Entonces aquí, en general, solo ganan los contratos, pues yo qué sé, empresas muy grandes. Es habitual que Nagas trabaje con los grandes proveedores de todo tipo, Big Four, Siemens, Caterpillar, ABB, lógico. ¿Qué pasa cuando trata de una startup? Pues no tiene sentido que contrate a Siemens, que contrate al que le garantice resultados más rápidos. Entonces, con esta fórmula de cumplir políticas, no procedimientos, y tener un empleado emprendedor motivado como un emprendedor, no como un project manager, que no quiere estudiar vinculado. ¿Cómo consigue convertir a un empleado en emprendedor? Pues dándole la motivación para un emprendedor. ¿Cómo lo hicimos? Ellos tienen equity, lo compraban, tenían un pacto de socios muy asimétrico a favor de ellos. En el caso que Nagas tuviera plusvalía compartía con ellos. O sea, de repente ellos comenzaron a ser dueños de la nueva empresa y sabían que el riesgo que incurrían, por un lado, tenían riesgo, pero estaban cubiertos. Vamos, que nace la empresa con un pan debajo del brazo. Para... no, un poco... O sea, queríamos gente que se jugara el bigote, no el cuello, y queríamos gente que se jugara el coche para comprarse la casa. Queremos de verdad motivarles. Y bueno, yo creo que los resultados han demostrado que esto ha funcionado. ¿Y qué te iba a decir? A día de hoy ese proceso de creación de spin-offs lo tenéis estandarizado, que sería más o menos o sea, hay un pool de inversión de, bueno, dedicamos tanto ticket, ¿no? El equipo tiene que tener X características, ¿más o menos lo habéis estandarizado o va un poco más, depende del sector, bueno, de la idea, el proyecto que se va a ejecutar? Cojo tu pregunta y enlazo, porque lo preguntó antes, que nos hemos desviado un poco de las herramientas. El programa de emprendimiento está bastante estandarizado ya. Tenemos estandarizado la open call, la búsqueda de proyectos, la selección de los mismos, la fase de incubación para poder, está bastante estandarizado. ¿Qué pasa? En Agas somos 1.300, somos todos muy listos, pero no todos listos trabajan para Agas. Entonces, hay mucha más gente lista afuera, por lo que ya nuestro paquete de herramientas de apoyo a emprendedores lo hemos ido complementando con herramientas más adecuadas para gente externa. O sea, intraemprendimiento es una, hemos creado 8 compañías, de hecho, primera promoción de Ingenia, como se llama nuestra Open Call interna, creamos 3 startups. Segunda promoción, creamos 3 startups. Tercera promoción, creamos 2. Cuarta promoción, se apoya una pero no se acaba creando. Se crea una fuera de convenio, o sea que luego vamos viendo que la cantera son 1.300, no te da para tanto. Y luego, sobre todo, nos damos cuenta que esto ha funcionado muy bien para explorar nuevos negocios, para diversificar, en cierto modo, nuestro modelo de negocio, para agitar la compañía, cambiar la cultura, pero que el gran caladero de proyectos está fuera. Te lo vamos complementando y te respondo a tu pregunta con otras herramientas. Y entre emprendimiento, lo he contado ya, que hacemos una open call interna de ideas de empleados. Luego tenemos un programa de Venture Building, que básicamente... Nosotros cuando creamos en programa de emprendimiento no había una real academia del Venture Building, pero realmente lo que hicimos fue Venture Building, creamos desde cero un proyecto con unos empleados, con unas herramientas. Pues Venture Building es lo mismo, pero que aquí en este caso no hay un empleado emprendedor. Creamos una compañía de cero, pero vemos que hay un negocio, una oportunidad, pero buscamos gente de fuera. Y que un aprendizaje de todo este proceso es, no solamente creamos el proyecto con un emprendedor, sino buscamos más socios. Un aprendizaje de todos estos años es, solos ni a por tabaco. O sea, básicamente es un aprendizaje. Pero cuando hablamos de toda energía, que son proyectos de mucho riesgo, o sea, nuestros proyectos no son digitales, son de hierro, son de átomos. El famoso valle de la muerte de emprendedor, cuando hablamos de energía, es mucho más profundo y más ancho que otros sectores. O sea, porque requiere una inversión muy grande en unos equipos que el mundo de la química es muy lento. El mundo del átomo es muy lento. Y luego encima, el riesgo es alto que falle, esto es binario. O sea, esto puede funcionar o puede no funcionar, y encima, si funciona, no escala porque son hierros. Entonces, el típico inversor tradicional
de una startup de energía, que es el Venture Capital, en nuestro sector entra mucho más tarde. La fase inicial entra solo dos agentes, la corporación y el sector público. Porque se parece mucho más conceptualmente nuestro proyecto, habla de invertir en ellos, a la biotecnología que a la startup digital. De investigación, que al final, porque al final también hay mucho de investigación. Y hasta que luego obtienes un resultado, hay un plazo de tiempo muy largo, ¿no? Claro. Ahí sí que yo te quería preguntar sobre los KPIs, que hablábamos antes también, que lo hemos mencionado. Claro, para hacer la comparación rápida entre un venture capital inversor financiero convencional y un corporate venturing, claro, el inversor convencional diversifica, ¿no? El concepto de diversificación es diversifica, vale, invierte en 10 o en 20 y dice, bueno, vale, alguna pitará y con esa, pues con suerte, hago el retorno del fondo, ¿no? Claro, en el caso del corporate venturing, entiendo que no es tanto como, bueno, yo meto aquí y a ver qué pasa, porque entiendo, si tengo una estrategia, unos retos de innovación que cumplir, claro, tengo que obtener algo, ¿no? Un resultado. No puede ser que la empresa vaya mal. O sea, que decir, estamos, ¿no? Salga del juego, pero pues, evidentemente. A lo que iba un poco era como el concepto de diversificación es más el hecho de decir, trato de lanzar 3 para ver si alguna de las 3 me resuelve ese problema. O sea, el hecho de diversificar es como tengo un reto y concentro, un reto, o por cada reto concentro o diversifico, en el sentido de decir, planteo diferentes soluciones para resolver el mismo reto con la esperanza de que alguno de ellos, ¿no?, cumpla el objetivo. Vale, te voy a poner desde la mayor, luego te voy ganando la respuesta. Tenemos un modelo económico de toda nuestra actividad a largo plazo que se parece mucho al de un corporate venture capital. O sea, nosotros aquí somos inversores sobre todo tecnológicos, estratégicos, industriales, que es el valor principal que ofrecemos a una startup. Nuestro factor diferencial no es que invirtamos solo dinero, es que también es que sobre todo tenemos un apoyo que no tiene ningún otro agente. O sea, el euro que te mete un fondo de inversión es euro. El mío es 1 euro, pero con un conocimiento de mercado, un acceso a mis instalaciones, una reputación para traer a otros socios, que es mucho más. Pero luego hablamos siempre de euros. Entonces, tenemos un plan económico de nuestra actividad a largo plazo financiero, en el cual tenemos una serie de participadas. Por nuestra tesis de inversión, en el momento en el que invertimos en primeros proyectos, en fases muy iniciales, por lo cual tengo que tener un portfolio grande. O sea, cuanto más incipiente es la fase en la cual inviertes, más riesgo hay, por lo cual tienes que tener un portfolio de más compañías en media para minimizarlo, porque hay un factor que es estadístico. O sea, evidentemente, cuanto más inicial la compañía, más riesgo hay. Entonces yo, para minimizarlo, tengo que invertir en muchas. Entonces sabemos que tengo que invertir en torno a 20, 25 en todo el periodo, sabiendo que hay compañías que entren, que salgan. Entonces hay un objetivo financiero de retorno, que eso lo tengo muy claro. Luego, ¿eso cómo se va implementando con todas las herramientas? Porque no solamente invertimos en compañías, creamos compañías de venture building, hacemos piloto con compañías, hacemos venture client. Claro, todos estos siempre tienen que suponer algún tipo de ingreso. Pues tenemos un modelo en el cual dentro de todo lo que vamos a hacer hay un dinero para inversión en startups, que ahí es muy claro el retorno. El retorno financiero, invierto X y saco 2X, 3X, 1X o 0X. Y tenemos un modelo el cual hemos interpretado, que está trabajado con una Big Four además, con la bendición de nuestra área financiera, de que entendemos que aquí vas a tener estas métricas, estas estadísticas, mejor dicho, que no son las típicas del venture capital al uso. Esa famosa estadística que todo el mundo dice, de cada 10 compañías, 5 son por 0, 3 recupero algo y 2 hago un por 10. Eso no vale energía, porque posiblemente tienen menos por ceros, porque al fin y al cabo el hierro vale algo y se queda, pero tienen menos por 10. Entonces tenemos y luego aparte que las compañías industriales que apoyamos nosotros, con nuestro apoyo, la posibilidad de que consigan algo son mucho más que sin nuestro apoyo. Entonces tenemos un modelo digamos, bendecido con la área financiera, con la Big Four, que esto partimos de que haber X compañías que vamos a invertir. De nuestros pilotos vamos a generar una serie de ingresos. Hago un piloto y el piloto no se tiene que convertir en acciones, se puede convertir en ventaja competitiva, que puede ser ingresos compartidos o una patente o un descuento comercial que también está contemplado. Y también tenemos inversiones en fondos. Para los proyectos más avanzados no invertimos solos. La mejor forma que una corporación energética tiene para colaborar con una startup en fase comercial es siendo sus clientes. Las startups quieren clientes, no quieren inversores. El inversor más necesario. El tema es que tú como corporación, si no eres su cliente y la empresa está en fase comercial, un fondo es una herramienta mucho más adecuada para acelerarles. Pues hemos invertido en fondos que tiran de mercados
y que luego sobre todo invierte en compañías más maduras. Pues de todo este modelo, Alex, pues básicamente tenemos una rentabilidad media esperada. Esto es en cuanto a parte puramente financiera, que eso es el euro, que al final manda mucho, como decía no sé quién, lo que no son cuentas son cuentos. Pero luego hay externalidades, que también hay que puntualizarlas, y que es importante. Somos inversores estratégicos. Con todo esto tenemos acceso a un conocimiento, a una tecnología, a un producto que puede ser clave para tu eficiencia, para tus retos tecnológicos. Vas tirando en un mercado, que eso tiene un valor también. O sea que a largo plazo los euros mandan, pero en el corto plazo la parte de estrategia es muy relevante, porque estamos dando respuesta a esa necesidad de la compañía de tecnología, de conocimiento de mercado, de soluciones a los retos, que tiene un valor también y que no lo reflejan los números. A medida de que agita la compañía y les ve y les haces trabajar con proveedores distintos a los habituales. Entonces, ¿cómo son los KPIs? A largo plazo son financieros, hay un KPI muy importante de sostenibilidad. Nosotros trabajamos para la descarbonización, por lo cual ahí tenemos que ver el impacto en descarbonización de nuestro portfolio, básicamente, y luego cada proyecto que hacemos tiene sus KPIs independientes. Si hay un proyecto que es un nuevo mercado, pues el KPI es cuántas venden más de esto. Si hay un proyecto muy tecnológico, tenemos una participada aquí en el País Vasco, Basquevolt, como puede sonar, una compañía brutal, una tecnología disruptiva que va a competir o quiere competir con la batería de litio para coches. Claro, son retos muy tecnológicos, son retos que a los financieros nos cuesta difícil entender, pero que son retos muy tecnológicos y que requiere unos tiempos y unos dineros distintos. Entonces, aquí su reto es tecnológico. En resumen, el KPI es individual a cada proyecto y luego hay unos KPI globales, financieros, estratégicos y sostenibilidad. Es que, por ejemplo, hablando hace poco con Enrique Mozzoni, responsable de innovación, la parte de retail de Eroski, más o menos, diciéndolo de una manera muy sencilla, ellos organizaban de dos maneras las partidas económicas que tenían. Tenían un porcentaje que era algo más tangible, un retorno más claro, en el que tenían cuantificado cuál era el coste monetario de ese coste, entonces desarrollaban soluciones contra ese, y luego tenían un porcentaje que era casi a fondo perdido, que es un poco esta parte de casi de I+D, ¿no?, que estás comentando. Un poco por lo que dices, en vuestro sentido, pueden ir por ahí los tiros. El hecho de tener este retorno financiero para un problema cuantificable, que podáis tener una pérdida de eficiencia en X proceso, pero por otro lado, el que dices, cuando ya estás metiendo en tecnología, no sé, Basquevolt, claro, entiendo que la puede petar, pero también puede petar, y aquí se te va lo que has metido. Luego, ¿cómo lo tenemos organizado nosotros? Que no todo el mundo. O sea, ¿cómo enfocan las compañías el área de tecnología, innovación, emprendimiento? Pues todo muy distinto. O sea, en nuestro caso, yo o mi área no pertenece a la de tecnología. Nosotros pertenecemos al área de desarrollo de negocio. Nosotros somos una herramienta de negocio. La I de innovación es una I de ingresos. Entonces, nosotros siempre, cualquier actividad que hagamos, tiene que tener un ingreso actual o futuro. Entonces, cuando invertimos en Basquevolt, invertimos en una compañía muy tecnológica, pero un objetivo financiero. Esa compañía está haciendo ronda de inversión. No somos I+D, hay otro área de I+D. Una área de tecnología con un centro de innovación nuestro en Zaragoza, que son los que tienen unas métricas distintas. No en todo el mundo lo tiene así organizado. De hecho, es bastante habitual. De hecho, aunque yo predico con lo contrario, pues es más habitual el I+D+I. Se pone muy junto. Es muy habitual que muchas compañías, desconozco el caso de Eroski, pero que puede estar muy unido todo esto. Y que el mismo jefe es el responsable del I+D y el responsable de la innovación. Entonces tiene la partida más de tecnología más embrionaria, más, digamos, incipiente, y luego el área más de innovación. En nuestro caso tenemos separado porque entendemos que la lógica de cómo apoyar esos proyectos son distintos. Pongamos el ejemplo, hay un consorcio con una tecnología de un centro tecnológico con varias corporaciones. Si ahí no hay ninguna startup y no hay ninguna herramienta de venture, de las que he mencionado anteriormente, no entramos nosotros. Entonces entramos para poder operar o tener una operación con una startup que nos pueda suponer un retorno, porque tenemos un presupuesto que es un presupuesto de inversión, no de gasto, y que yo, cualquier euro mío que sale es porque tiene un futuro retorno. En el caso de Basquevolt, de esta compañía, es un proyecto muy de I+D, pero yo estoy invirtiendo a cambio de acciones, que esas acciones aspiro a que algún día tengan un valor superior. Y después, entonces, ¿cómo se unen estos dos tipos de indicadores? Unos que son más tecnológicos y unos que son más financieros. Entiendo que al final tus indicadores para medir cómo de bien lo estás haciendo tú o tu departamento será un poco el resultado de esos dos. ¿Cómo lo gestionas o cómo se te mide a ti? Nosotros tenemos una de las trampas, un poco más que las trampas, un poco de las dificultades de nuestro negociado,
es que esto hay que medirlo al final de la partida. Esto pasa como con los fondos de inversión. Tú inviertes en un fondo de inversión, cualquiera de los que están por aquí, yo qué sé, All Iron Ventures EASO. Tú inviertes dinero y te tiras 10-12 años esperando. Así funciona, porque hay un periodo de inversión y un periodo de desinversión. A mí me tienes que medir de la lógica puramente financiera así, porque si a mí es ahora, estoy en mitad de mi inversión, es una tragedia, es lo mío, porque ya tengo muchas compras invertidas, ha habido varios fails, no he tenido ningún exit, pero hay que verlo en el largo plazo. Eso como herramienta puramente financiera. Y eso es verdad que a nosotros nos ayuda al haber metido dinero en fondos de inversión. Los fondos de inversión hasta el año 2030-2032 no te dan resultados, básicamente. Y de hecho, cuando tú mides, y los fondos aquí son muy buenos, incluso el Venture Capital, cuando te dan el valor de la cartera, ahora mismo es trágico, porque claro, tienen mucho invertido, nada retornado, y nosotros nuestra lógica es la misma. Pero ¿cómo vamos año a año? Pues nosotros año a año tenemos objetivos muy vinculados a nuestra actividad. Entonces tenemos, por ejemplo, año a año, un objetivo de incorporación de nuevas tecnologías en estos ámbitos, que puede ser vía inversión en startups, compañía probada vía Venture Client o pilotadas, y objetivo de salida. También nuestra compañía, la estrategia que es la que nos dice de buscar, va cambiando. Y va cambiando por temas tan poco predecibles como que haya un país del este que invada a otro y te cambia toda la jugada. O porque hay un cambio de presidente en Estados Unidos. Hay cosas que te afectan y que te afectan radicalmente a tu política de inversión. Pues ahí pues lo que tenemos que adaptarnos es, oye, que hay compañías que ahora de repente están en nuestra cartera y tenemos que vendernos. Y tengo que venderlas y no puedo venderlas ya porque valen menos. Entonces tengo que ir año a año adaptándonos a los objetivos tácticos. Pero luego la estrategia hay que verla a largo plazo. Y hablando un poco ya de objetivos y de estrategia, ¿cuáles son a día de hoy? Bueno, hablamos de descarbonización, ¿cuáles son un poco los retos de Nagas? Me lo voy a contar y yo creo que un poco para vuestros oyentes, un poco para profanos, básicamente. No sé cuántos ingenieros hay. Algún ingeniero dirá, qué fácil, pero bueno, no sé. O sea, básicamente es una compañía, lo que hace Nagas, construimos, operamos y mantenemos infraestructuras gasistas. Que a día de hoy, el combustible que manejamos es una fuente fósil, que es el gas natural. O sea, queremos ser, y estamos muy alineados con los objetivos europeos, de descarbonización y seguridad de suministro. Somos una empresa privada de políticas públicas completamente alineado con los objetivos de descarbonización. Queremos ser neutros en carbono, no en 2050 como Europa, en 2040, y aparte asegurar el suministro energético, básicamente. Se ha demostrado que, evidentemente, con la invasión de Rusia a Ucrania, que es una debilidad europea el depender de combustibles que están donde están. El gas natural pues está en Rusia, está en Argelia, está en Qatar, el petróleo está donde está. Entonces, entendemos que hay un combustible, un vector energético, que es el hidrógeno, que va a ser fundamental para conseguir estos dos objetivos. Entonces, lo mismo que, entre comillas, hemos hecho en el gas natural, aspiramos a hacerlo en el hidrógeno, ser el gran constructor, operador y mantenedor de la red de hidrógeno. Ahora también un poco, hablando decías de que hay que adaptarse un poco a las circunstancias, ¿no? Ahora veíamos que últimamente como que se está un poco relajando ese objetivo, ¿no? Pensando en el sector automovilístico, por ejemplo, ¿no? Parece que se estaba relajando el objetivo de electrificación, ¿no? que estaba en 2035. No sé si también en esta parte que lleváis vosotros también se están dando, o sea, como que se están reorganizando la brújula o reorientando. Hombre, yo creo que, como eso es estrategia y táctica, yo creo que el camino está muy claro. Vamos a un mundo carbonizado y en el cual vamos a una seguridad de suministro europea, en el cual tenemos que intentar tener nuestra propia fuente de energía. Dentro de esta fuente de energía, aparentemente, pues España está en una posición muy ventajosa por su gran potencial de renovables y, por tanto, por su gran potencial de hidrógeno. Evidentemente, lo que es las estrategias no va a cambiar, sí pueden cambiar pues, la fecha, la parte más táctica, y de dónde se va a producir, cómo se va a transportar, pero sí que tácticamente se van cambiando, ajustando cosas, pero la estrategia yo creo que está bastante clara. Queremos ser un operador relevante en el mundo de los gases renovables, como lo hemos sido en el mundo del gas natural, básicamente. Que ser parte de la solución del problema. Queremos que el hidrógeno es el vector energético clave para la descarbonización europea sobre el suministro, sobre todo en el ámbito industrial, que España tiene el potencial para ser el gran suministrador de hidrógeno al centro de Europa, y otras moléculas renovables. También estamos muy activos viendo proyectos de CO2, no tanto en la captura, que es los emisores, sino en el transporte, almacenamiento, proyectos de otros combustibles, estamos viendo proyectos de amoníaco. O sea, todo con el mundo del gas renovable, básicamente. Entonces, nuestra visión aquí es los retos tecnológicos que implica esto son nuestra hoja de ruta.
Evidentemente, tú sí. Ahora mismo todos los, iba a decir mini retos, o los retos que cuelgan de la descarbonización son un poco vuestro... Nuestra hoja de ruta, es donde lo dice. Os puedo poner mucho más detalle, pero evidentemente nosotros somos transportistas, no somos productores, no somos usuarios finales, estos son otra parte de la cadena. En el pasado sí que para tirar la demanda lo hemos hecho, estamos focalizados en los retos no somos transportistas. Pues para transportar hidrógeno hace falta unas tecnologías novedosas, para almacenarlo igual, estamos focalizados en esto. Y aquí nos adaptamos, evidentemente. ¿Y hay suficientes startups? Bueno, ese es el reto, evidentemente. Nosotros, y aquí siempre digo lo mismo, y aquí vemos a muchas grandes corporaciones, tú eres, me lo invento, Naturgy, o tú eres Repsol, o tú eres Iberdrola, por poner compañías, pues tienen estos retos. Por un tema solamente de modelo de negocio. Tú eres Enagas, pues tienes estos retos. Y ahora pasa esto, pues tienes el reto así. Pues bueno, cada día tengo el reto más estrecho, más difícil. ¿Hay suficientes startups? Esto no es el mundo de la agencia de viaje ni el retail. No hay muchas, pero sí lo bueno es, la pocas que hay, si nos interesan y hay match, las posibilidades de que ese apoyo son muy altas, porque somos muy valientes, muy dinámicos, muy activos, a pesar de lo estrecho de nuestro campo de juego. Porque creo muy firmemente en la labor de las startups para explorar tecnología, mercados y negocios. Entonces, hay pocas. Luego es verdad que en este ecosistema sí que en proporción hay mucha más que en otros sitios, sí que hay, sobre todo hay mucho startup incipiente del mundo tecnológico, en el mundo del centro de investigación. Ahí es un poco el gran caladero donde estamos focalizándolo porque realmente startups en este mundo ya no hay tantas. La gente se levanta por las mañanas diciendo voy a crear una startup de compresión de hidrógeno. La gente se levanta diciendo voy a crear una compañía, una app de paseadores de perros. O voy a crear un podcast para gente que no duerme. Pero no se levanta diciendo... Claro, si ahí ejercéis un poco de incubadora de vez en cuando, me refiero. Más que allá de lanzar este reto abierto y que tengáis a alguien que dé una respuesta correcta, será la situación en la que encontráis un perfil que puede llegar a desarrollar la iniciativa o la empresa que dé solución. Perdona, y añadido a esa pregunta que haces, Jonan, también el hecho de si también habéis buscado fuera, o sea, es decir, en Europa o en otros mercados, ya sea startups o personas emprendedoras. No lo he dicho antes, si nuestro scouting es global, el impacto es europeo. O sea, nosotros trabajamos para descarbonización, solo existe Europa. Pero la startup puede ser australiana, argentina o de Singapur. O sea, eso es, porque el reto es global, entonces el scouting puede ser global y como tú bien dices, aquí compañías que hagan esto no hay tantas en el mundo. No hay tantas. O sea, compañías, o sea, apps tipo idealista puedes tener, yo qué sé, 27 por país. Compañías de compresión de hidrógeno al nivel que buscamos nosotros, hay 4 en el mundo, 5. Compañía de síntesis de amoníaco, hay 3 en el mundo, o sea que en ese ámbito, o sea que no hay tantas, que nuestro scouting es global. Pero bueno, igual también hay un poco más de selección natural, ¿no? O sea, que decir, habrá 3 o 4 o 5, pero porque son las buenas, digamos, ¿no? Porque si, claro, si es capaz de resolver eso, ¿no? La barrera de entrada para luego generar esa ventaja injusta que decías. Y luego es tan lento y es tan costoso desarrollo que las que llegan, evidentemente, son porque han tenido muchos apoyos iniciales. O sea, luego también lo que pasa es que la que llega hasta el final, mejor nunca llegan porque si tú haces el mismo reto y ese reto luego no soluciona ninguna, o luego no responde a ninguna necesidad real, o sea que también es en cierto modo complicado porque no hay muchas compañías, pero luego a lo mejor nadie consigue el nivel de compresión de hidrógeno, por ejemplo, al nivel que queremos nosotros, o luego lo hace Siemens. O sea que es una sección natural muy grande, pues tú tienes que estar mirando. O sea, y aquí nuevamente, y defiendo un poco a los que hacen mi trabajo en otras corporaciones, lo más difícil de su trabajo es lo que hacemos nosotros, que es encontrar a la empresa que te da solución a tu reto. Y encontrar a la empresa buena que te da solución. Porque aquí, evidentemente, luego una vez que detectas a la startup, el proceso de inversión o de análisis, si no es buena, la expulsa. Pero si la es buena no la detectas, entonces nuestra misión es estar en todos los grandes caladeros. Yo quiero que todo bicho viviente o toda persona que nos escuche, que sepa cuáles son mis retos, porque si mañana tienen un cuñado, un primo, un amigo que está en San Francisco, que está en Beijing o que está en Canberra, tiene una compañía que hace esto, quiero que me contacte. En ese sentido, es difícil capturar, o es difícil detectar estas startups porque un tema de comunicación en la que no sabes igual dónde mirar o no les llega el mensaje, o
por la velocidad cambiante del mercado. Porque lo que nos decía, por ejemplo, John Ruiz, responsable de operaciones de Bridgestone en Europa, es que para él el máximo reto era ir a la velocidad, en algo tan grande como Bridgestone, de lo que va el mundo actual. Por contar nuestro caso, que también es que la tecnología es disruptiva y está cambiando, en el campo del átomo, donde nos manejamos, compañías evolucionan muy lentamente. O sea, yo creo que más que un tema de velocidad, es que no hay tanta gente haciendo cosas que a ti te interesen a un estado de madurez como para identificarlas y que no está en los caladeros habituales. Evidentemente, nuestro gran ámbito de búsqueda, o donde están la gente o las personas dando soluciones a estos temas, no está en el mundo posiblemente de la startup global, está en el mundo del centro de investigación, centro tecnológico y demás. Y no todos ellos, no hay un Tecnalia en todas partes. Aquí tenemos casos como Tecnalia Ventures, que lo conocéis, compañías como H2Site, que os sonará, imagino. Sí, bueno, de hecho están aquí en BAT. Están aquí en BAT también. Son compañías, son casos de éxito. Nosotros conocimos H2Site cuando era todavía MR, que era la tecnología en Tecnalia, hablamos de 2018-2019. O sea, 5 años más tarde, todavía sigue estando en las fases iniciales, pero al final esto es muy lento. O sea, yo no creo que sea un tema de velocidad, porque esto es muy lento, es un tema de que la gente que da soluciones a nuestros retos requiere mucho tiempo, mucho dinero, y no en todas partes hay mecanismos para poder convertir estas tecnologías en proyectos o en startups financiables. Como estamos viendo ahora mismo, no diré el nombre, pero sí es una spin-off de Cambridge. Que Cambridge es un gran generador de startups y spin-offs. Hay unos mecanismos y hay una industria de la gente que en Cambridge tiene tecnología rápidamente, hay una serie de inversores y una serie de emprendedores que no son científicos que convierten esa tecnología en una empresa invertible y dan esta lógica de crear una startup tecnológica deep tech, la startup deep tech, para poder escalar, hacerlas grandes. Pero eso no lo hay en todas partes. Y en España, evidentemente, en toda la geografía, pues hay entornos maduros, como ser Tecnalia, maduro, como puede ser a lo mejor el Eurecat, y otros que no. Entonces aquí, porque todavía es joven la industria, todavía no ha impregnado la lógica de, oye, muchas veces para llevar hacia el mercado hace falta innovadores y hace falta emprendedores que no son científicos. Entonces yo, por responder a tu pregunta, lo que te decía la persona de Bridgestone, o sea, yo no creo que sea, en nuestro caso, un tema de la velocidad, que también influye, evidentemente. Es un tema de que es tan lento y es un sector tan intenso en euros, en infraestructuras necesarias para todo esto, que no hay tantos proyectos que lleguen a la luz como para ser invertibles por nosotros. Joder, y también lo que entiendo es que será, un poco hablando en plata, pero casi imposible que os la cuelen o que os meten un gol. Porque nosotros vemos que a la hora de vender un proceso de digitalización en industria, lo que pasa muchas veces es que hay una especie de duelo, no duelo, pero test intelectual, porque el perfil a que le estás vendiendo es un perfil que conoce mucho, es un perfil que ha estudiado un perfil de ingeniería, 10-15 años de experiencia, conoce mucho su realidad. Entonces, antes de hacer cualquier transacción, primero te mide. Claro, si esto lo llevas a nivel de átomo, y si el perfil con el que estás hablando es gente de Cambridge, que entiendo que están haciendo un doctorado o mínimo un máster en física, pues no sé, no me imagino el típico comercial en plan sonriente que te da la mano y sí, yo tengo un acelerador de partículas que te puede interesar. Bueno, sí y no. O sea, si hablamos de tecnología que mejora lo que ya conocemos, sí que aquí tenemos, aquí es muy difícil que no la cuelen. O sea, es una gente que te viene a decir, no, es que lo que tú le compras a una de estas grandes, te lo hago yo mejor. Ahí sí que es muy difícil. Ahí es verdad porque los tíos y tías que más saben de España que están en estos ámbitos. O sea, es muy complicado que una compañía, yo qué sé, de compresión de gas natural, de recubrimiento de tanques de GNL, es muy difícil porque los que saben de España están en mi empresa y básicamente esto es muy difícil. Claro, los campos nuevos se juntan dos cosas. Que no hay gente en nuestra empresa que sepa y normalmente el tío que más sabe la tía es el que está llevando eso a cabo. Imagínate que es una compañía de síntesis de amoníaco disruptiva, no sé, claro, esto ya es, no hay tanta gente que sabe como para analizarlo. Luego, como son tecnologías en estados embrionarios tecnológicos tan iniciales, el mundo del químico es bastante imprevisible. O sea, yo, evidentemente, sin ánimo de poner, y con muchos matices, el mundo, digamos así, digital es exponencial. O sea, pues yo con una aplicación puedo tener 10.000 o 100.000 usuarios con un coste incremental mínimo de servidores, es exponencial.
el mundo físico es aritmético, o sea, yo para transportar el doble de botella necesito el doble de espacio, por lo general. El mundo químico es que depende de muchos factores. Claro. Y lo que haces en pequeño, cuando lo haces en mediano cambia, cuando lo haces en grande cambia. Por eso es tan lento el desarrollo. Claro. O sea, pasar de TRL4 a 6 en química, a lo mejor son 20 millones y 5 años. Cuando tú lo haces con una app en 2 semanas. Es un mundo que aunque todo esté bien pintado, que todo esté bien tal, hasta que no lo haces. Nosotros hemos participado en una compañía que está en Vascas, Atlantis. ¿Conocéis una compañía? Que muchas veces para ellos, hasta que no lanzan la cámara al espacio, pues no pueden probar cómo funciona. Nunca mejor dicho lo de que el papel lo aguanta todo y nunca mejor dicho porque el proceso de maduración y de hasta que se puede comprobar un resultado es mucho más largo que si hablamos de digitalización, que si hablamos de bits, ¿no? En vez de átomos, como decía. Yo pongo ejemplos muy para los cuñados en Navidad y que cualquier químico solamente me dirá, Emilio, ¿qué está diciendo? O sea, esto es un poco como, oye, esto es una receta de Thermomix. Oye, esto dicen que va a hacer esto. Pero hasta que no lo haces, no lo puedo comprobar. Oye, la gente que sabe dice, oye, pues esto es razonable, si yo pongo estos componentes es razonable. Pero hasta que no lo pruebas, y claro, y la Thermomix en pequeñito hace una cosa, la Thermomix en grande hace otra cosa, y la Thermomix es muy... Ahora que lo mencionas, yo usaba, dando clase también, usaba el mismo ejemplo para el éxito, ingredientes del éxito. Es decir, como tú metes ahí todo y la Thermomix es como, bueno, la startup, ¿no? El proceso de ejecución. Y hasta que no, efectivamente, hasta que no te dan resultados, es como, bueno, pues aquí estamos experimentando. E incluso si tú lo haces bien, claro, luego cualquier equipo requiere unas horas de funcionamiento, y claro, nunca ha habido un equipo, ya que sea un electrolizador, a lo mejor nunca ha estado 20.000 horas funcionando. Claro, ¿qué pasa a la hora 20.000? Hasta que no lo haces, no lo sabes. Es que resulta que peta a la hora 20.001. Coño, ¿cómo se sabía? Pues no se sabía. Y esto pasa en este mundo, básicamente. Entonces, bueno, y con eso tenemos que manejarnos. Joder, en ese sentido, ¿tú cómo haces para justificar? Porque claro, lo que estás describiendo ahora mismo al final es esa especie de emprendizaje, pero que te estás enfrentando a muchísimas condiciones que desconoces. Me estoy metiendo un poco del punto de vista de la persona que tiene acceso al dinero, al que tú le estás haciendo solicitudes y que tienes que defender lo que acabas de decir, ¿no? En plan, oye, pues resulta que todo parecía que estaba bien por el camino correcto, pero como hemos duplicado el tamaño al que hemos expuesto este gas, pues que se ha caído y hay que hacer otro año de desarrollo. ¿Cómo se justifica para que sigan confiando? Bueno, por un lado, es la regla del juego, esto es venture. Ahí ha entrado nuevamente a la tesis de inversión, hay que invertir en muchas compañías, muchas de ellas van a ir regular, otras van a ir bien. Luego, la lógica que dice, invierte en muchas, las que no vayan bien, déjalas caer y apuesta por las que van a ir bien, las que van cumpliendo hitos, básicamente. Pero esas cosas pueden pasar, y sobre todo cuando habla de tecnología. ¿Cómo lo justificas? Hombre, aquí lo que intentamos es ver que no ha habido un desfalco, que no ha habido básicamente una mala gestión. Si la química es que simplemente no ha cumplido su negociado, pues sobre, intentamos minimizar daños, intentamos que la compañía que no ha ido bien, que ese conocimiento técnico, como decía Edison, he descubierto 1000 maneras que no funciona una bombilla, aquí le puede venir bien ese expertise, intentar vendérselo a alguien, esas patentes, intentar minimizar daños y hacer una forma profesional y sabiendo que las reglas del juego. Eso en el caso de que haya ido mal porque la compañía simplemente la tecnología no ha funcionado. Y esto es Deep Tech, claro, que es nuevamente otro término anglosajón que se utiliza mucho porque esto es una lógica distinta a las inversiones normales y corrientes en tecnología. Y en ese sentido, ¿alguna tecnología, una wannabe de estas? Tipo, el mundo de la digitalización, por ejemplo, bueno, las gafas de realidad virtual y demás, es como que llevan 15 años diciendo, no, la va a petar. Ya verás, de aquí a 2 años la va a petar. Y siguen ahí todavía, por A o por B, pero siguen ahí. En vuestro sentido, ¿alguna tecnología que estaba ahí, que iba a ser el Messi del sector energético y que se quedó en medio camino? Bueno, hay muchas tecnologías que han ido avanzando. Bueno, acordaos de... había agoreros que decían que la electrificación iba a ser total, que iba a haber evidentemente una tal eficiencia en los paneles solares que iba a haber con un panelito de energía para todas las casas. Había un profesor creo de Stanford o de Tony Seba que decía va a sobrar energía eléctrica, pues no se ha cumplido, por ejemplo. En ese caso, bien para nosotros. O sea, pero bueno, que esto es un mundo que es muy complicado, evidentemente. Y luego la IA viene... Pero la IA te puede cambiar mucho, por ejemplo, la automatización, la predicción, la productividad, pero el átomo es el átomo, la molécula es la molécula.
Y eso son cosas que no es tan fácil que haya disrupciones. Wannabe, pues más que el ámbito puramente energético, el blockchain, hace 5 o 6 años, todo era blockchain por todas partes. Ahora, pues bueno, por ahora, más allá de las criptomonedas, pues no se ve todavía que haya tenido un caso de uso tan radical que vaya a cambiar todo. Pues bueno, pero que eso, el Second Life o ¿cómo se llama ahora? El metaverso, también parecía que tal, pero bueno, que no son más tecnológicos que energéticos realmente. Y ahí, la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿habéis notado que se ha expandido a todas las áreas de vuestra empresa? ¿Está empezando a entrar? ¿Cuál es el nivel de penetración en vuestra realidad de la IA? Y también, abundando un poco en esto, también todas esas tecnologías son consumidoras intensivas de energía, pero bueno, pensando un poco también en... como el hacer aquí mineros aquí. Bueno, nuestro director de digitalización, o sea, digitalización, sistemas de guía, o sea, está muy implementado. Por un lado, a nivel, claro, lo que yo más conozco, a nivel particular, ya contaba anteriormente, tenemos un profesor de Deusto como uno de los referentes en la IA, Alex Rayón, nos está enseñando a ser más productivos a nivel de sede. Luego, a nivel de mantenimiento predictivo, de optimización y eficiencia, estamos trabajando codo con codo con un montón de proveedores para explorar todas estas ventajas. Sin duda, en el mundo sobre todo del OIM, de la predicción, vemos que tiene mucho potencial. Todavía yo creo que estamos en los inicios de la IA todavía. O sea, yo creo que los que tenemos cierta edad, o sea, la gran revolución gorda que vivimos fue Internet, año 98, año 2000, luego una segunda ola gorda que fue junto a Internet con el móvil, que eso fue... Y hasta ahora no ha habido otra como esta. O sea, esto va a cambiar muchas cosas. ¿Hasta dónde? Pues es lo que tenemos que ir viendo, evidentemente. Y sin duda, eso, aparte del día a día, va a tener efectos en la parte de la operación y mantenimiento. Y un poquito igual, antes de cerrar, tirando más hacia el futuro, ¿cómo esperas más o menos que evolucione el papel, la sostenibilidad, la economía circular? ¿O cómo crees que está evolucionando en un futuro así? O sea, yo creo, y esto ya era... Creo que estamos, las compañías como la mía y la gente como yo, en el sitio con el momento adecuado. O sea, yo creo que cuando ves los índices de inversión, suben tipo de interés, baja la inversión, energía no ha parado de subir la inversión, cada vez hay más fondos, por supuesto energéticas, todos tenemos herramientas de inversión de apoyo a proyectos. El hombre más rico del mundo, Bill Gates, dice que la oportunidad que hoy supone la tecnología energética es mayor que la que supuso el software en su día. Lo dice Bill Gates. Ha creado el mayor fondo del mundo con otros millonarios para inversión en energía. Yo creo que hay una conciencia global de este reto. Al final está muy vinculado, ¿no? Porque al final todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, la energía es quizás el punto más clave. O sea, al final todo lo que tenga que ver con ¿no? políticas para combatir el cambio climático, etc. O sea, todo va en torno, o sea, como todo, una parte muy grande está enfocada en energía. O sea, todo lo que puedas eficientar, optimizar desde el punto de vista energético. Es una parte clave de la cadena de valor. O sea, la sostenibilidad, hablamos de decarbonización, de eficiencia y muchas veces energética. Evidentemente, lo que emite, evidentemente, son fuentes de energía. Entonces, está muy relacionado. Yo creo que esto es un camino no retorno, pues sobre todo porque el mundo ya se ha puesto las pilas en todo esto. Y no, es que en China están también completamente comprometidos. O sea, que realmente esto es un reto global. Luego ya, ¿cómo lo implementan? Sí que hay todos los matices, hay zonas más o menos laxas, pero nadie duda de todo esto. Yo creo que estamos ante un reto colosal en el cual el mundo energético va a ser distinto. No sabemos cómo va a ser, pues sí sabemos que los emprendedores innovadores son los que lo van a moldear. Entonces, y cuando tanta gente lista, preparada, bien remunerada y bien incentivada se dedica a innovar, pasan cosas. Entonces yo creo que evidentemente vamos a ver cambios muchas veces inimaginables para bien en este ámbito, yo creo. Porque es que lo estáis viendo, ¿cuántas compañías aquí hay en el BAT de energía o trabajando en este ámbito? Muchas. Cada vez más financiadas, eso va a dar resultados, evidentemente. Al fin y al cabo, si la gente buena la incentivas, tiene resultados. Entonces, yo veo que la descarbonización en general, y sobre todo el mundo de las compañías energéticas, Moeve, la antigua Cepsa, ha cambiado el nombre para vincularse a moléculas verdes, Repsol, todas las compañías estamos muy comprometidas con esto y estamos colaborando, lo que comentamos anteriormente. O sea, nuestro gran colaborador en este ámbito son nuestros competidores entendidos como compañías que hacen lo mismo que nosotros. Los homólogos de Enagás
en otras geografías son los grandes socios para estos retos, porque el reto es global, funcionamos todos igual. Y cuando esto pasa, yo creo que van a suceder cosas especiales. Qué bueno. Y un poco, te parece, Emilio, para ir cerrando, igual dos preguntas. Por un lado, pensando igual en la parte de las startups, como aquellas con las que ya colaboráis, ¿qué consejo le darías después de estos casi 10 años de experiencia que tenéis trabajando y buscando estas startups? Y luego la segunda, lo mismo, esta parte de consejo, pero ya no para las startups, sino para alguien que pueda estar como responsable de innovación o en un puesto similar al que está hasta ahora. A la startup, yo creo que mi puesto, mi función, ha venido para quedarse. Es una nueva industria, igual que hace 10 años no había responsable de sostenibilidad y ahora hay, y ya en todas las empresas tienen responsable de sostenibilidad, igual que hace 20 años no había gente de organización, ahí hay ingeniero de organización. El responsable de innovación abierta, emprendimiento, innovación corporativa, como con el nombre que se quiera poner, ha venido para quedarse. No hay ninguna gran corporación que no tenga a alguien como ojeador de tecnología y soluciones. Y yo mi misión es identificar las mejores soluciones que respondan a estos retos y presentarlas a la compañía. Entonces, yo estoy abierto a escuchar a todo el mundo. Entonces, si hay un emprendedor, mira la cámara, un innovador, con una tecnología X, te mira aquí como si esto fuera... Te vamos a hacer un montaje como con el tío Sam, así, mirando a cámara, ¿no? El minuto de los políticos en los debates de campaña. Si hay un emprendedor con una solución interesante para los retos de una compañía, que identifiquen quién es el responsable de innovación abierta, que le contacten, que le enseñen, que le cuenten solución y por qué le interesa. Yo estoy deseando conocer soluciones que respondan a los retos de mi compañía. Deseando. Y me da igual que sea de Argentina, de Australia o de Polonia, o sea, evidentemente, y abierto. Entonces, que lo miren, que si de verdad quieren que su solución tiene mucho interés para una compañía, incluso en ámbitos que no hemos conocido, estoy deseando que me digan, Emilio, tengo una solución que a tu área de compresores o tu área de mantenimiento le viene perfecto por esto, por esto. Estoy deseándolo. Entonces, yo creo que identifiquen muy bien a quién le puede interesar, que le contacten y que le expliquen por qué es interesante. Porque aparte, nuestra misión es esa justamente. No todo el mundo invierte, no todo el mundo pilota, pero sí todo el mundo identifica soluciones para ser proveedores de negocio. Estoy condenando a que la siguiente semana, según publiquemos esto, te bombarden el LinkedIn en plan, Emilio, te contacto de Argentina, que tengo una startup. Y si es acompañada de estos retos, encantado. Si me dice ya, no, que tengo una red de paseos de perros, pues no, evidentemente, pero bueno, eso. Y luego, de cara a mis homólogos. O sea, yo creo que tenemos el trabajo más bonito de nuestras compañías. Luego, es verdad que es un trabajo que hay que venir motivado de casa, porque es bastante ingrato, porque al final es frustrante, no es fácil encontrar la oportunidad adecuada, no es fácil convencer a la compañía. Las grandes empresas están preparadas para trabajar con proveedores. Sí, claro, al final para alcanzar esos, ¿no? Hablabas de 8 compañías y decir, bueno, para... Claro, eso te iba a decir, han salido... 1000 y recibir muchos noes, evidentemente. Pero en cambio creo que es un trabajo fundamental y es que no hay alternativa, son más necesarios que nunca. Me gusta mucho usar símiles futbolísticos que todo el mundo entiende. Tú no puedes no tener cantera. Aquí es verdad que hay equipos muy pro cantera, como Athletic Bilbao, pero pongamos el ejemplo del Barcelona y el Real Madrid. O sea, tú, si tu enemigo va bien, pues a lo mejor la cantera no necesitas tanto, pero no puedes cerrarla. O sea, es decir, tú sí necesitas, porque de repente, si un día algo te va mal, la cantera te tiene que ayudar. Nosotros somos la cantera de las soluciones de la compañía, básicamente. Y si de repente el primer equipo tiene necesidad, ahí está la cantera, como se está viendo con el Barcelona, ahora mismo. Entonces nosotros estamos ahí para cuando el compañero necesite, evidentemente. Oye, ¿qué soluciones hay en este ámbito? Pues somos gente en contacto con el ecosistema, en contacto con los grandes caladeros de ideas, para cuando el compañero necesite darle estas soluciones. Y es que no puedes tener un homólogo mío, no tiene por qué hacer toda la cosa que hacemos nosotros. No tiene por qué invertir, pilotar, hacer venture capital, invertir en fondos. No hace falta hacer todo esto. Pero una persona responsable de esto, para que cuando la compañía necesite unas soluciones, poder proveerlas, es fundamental. Porque, y aquí como dice un poco Xavier Marcet, uno de nuestros referentes, dice, o sea, innovar tiene riesgo, pero mucho más riesgo tiene no innovar. O sea, al final, evidentemente, y luego las compañías no tenemos alternativa. O sea, tenemos que ser excelentes en la ejecución, y ya vuelvo a lo que hablaba hace 40 minutos, pero tenemos que ser excelentes en la exploración, porque si no nos van a barrer. Y eso se lo puedes decir a Kodak, a Black. Hay tantos ejemplos que ya no voy a ponerme, porque al final están ahí esos ejemplos. Entonces, la única forma de competir con esas scale-ups, con esos unicornios, es con sus armas, con una diferencia, que tenemos muchas más ventajas.
y que lo sabemos. Entonces yo creo que el trabajo para mis homólogos, que lo disfruten, que estén preparados que cualquier día les digan al banquillo o a la calle, porque estas cosas, pero que evidentemente nuestro trabajo es fundamental e incluso en el momento que menos nos imaginen somos necesarios, como le ha pasado al Barcelona de repente. Genial. Pues Emilio, muchísimas gracias por este rato, ha sido súper interesante y gracias por venir y compartir conocimientos. Gracias por la invitación, espero que sea interesante y nada, encantado de decir vuestros proyectos, ¿eh? Espero vuestras tecnologías, gente argentina, que tengo con Argentina y con Australia, siempre digo lo mismo, con Colombia, con Indonesia y con Bulgaria. Bueno, Muchas gracias. nada, abrazo.